Es para mí una gran bendición, de verdad que lo es, poder estar entre ustedes. ¿Quieres salerte hasta allá, niña? Pude no haber estado aquí hoy, pero por gracia de Dios me ha dado el privilegio, me ha dado el gran regalo de la vida para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Y esa ha sido mi petición y seguirá siendo hasta que tú lo decidas. Mi boca no parará de hablar de ti. Hace más de 20 años estaba yo en el lugar de ustedes, como joven participante. Sí, expresen. Hace años. Pero por gracia de Dios, después de 20 años, puedo estar acá, compartiendo la palabra con ustedes. Y contenta y feliz porque mis hijos me acompañan, Dariel y Alondra. Ahora a ellos les toca vivir las experiencias entre ustedes como jóvenes. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es muy bueno. Y estoy convencida de que tiene propósitos específicos para México. Tiene propósitos específicos para la vida tuya. Tiene propósitos específicos para tu iglesia, para tu localidad. Tiene propósitos específicos para tu familia. ¿Cuántos sabemos aquí en este congreso? Alrededor de 1,800 jóvenes. ¿Te imaginas 1,800 jóvenes o más de 1,800 jóvenes distribuidos en toda la República Mexicana, impactando con los valores del reino a nuestra sociedad? ¿Te imaginas lo que podemos hacer si nos comprometemos a hacer nuestro ministerio, a asumir nuestro llamado al estilo de Cristo Jesús, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se vació, se anonadó a sí mismo y se dio por amor a la humanidad? Y por eso estamos aquí, porque necesitamos tomar la estafeta y continuar con el ministerio que nos ha sido otorgado. El tema que me tocó, ya desde el título me preocupó. ¿Quieres saber cuál es el título? ¿Eclesio joven o eclesio fósil? Está duro. ¿En cuál de las imágenes te identificas? ¿Sí puedes ver la diferencia? Sí. Eclesio joven, yo veo jóvenes trabajando, jóvenes activos, jóvenes involucrándose en la misión. Veo también jóvenes allí bautizando. Y en eclesio fósil, ¿qué ven ustedes? ¿Será un panorama normal de la escuela sabática? O de los cultos de las tardes, como que ya termine el sermón porque esto es atormentador. ¿Eclesio joven o eclesio fósil? Ese es el título. Yo no lo elegí, a mí me lo dieron. Y me dieron también material para desarrollarlo, así que de esa forma voy a compartir la palabra. Hay una preocupación, es una constante. Y no es de ahora, no es algo nuevo. Cuando yo fui joven, que estuve en el lugar de ustedes, pasaba casi lo mismo. Que hay cierta monotonía, cierto letargo en nuestras sociedades juveniles. Y cuando trabajaba en la directiva nacional, coincidíamos que lo que hacía falta era una verdadera conversión entre la juventud. Hacía falta un verdadero compromiso, pero no se puede tener compromiso si no está el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, si no sentimos esa pasión por el Evangelio, si no sentimos esa preocupación por rescatar a una sociedad que está perdida,
a una sociedad que está agonizando, literalmente está agonizando. Tengo 20 años que no vivo en México, vivo en el extranjero, y para mi tristeza las noticias que pasan de México no son buenas. No es un escenario bonito, lo único que pasan es asaltos, vandalismo, asesinatos, delincuencia, narcotráfico, corrupción. Y eso duele, porque pareciera que lejos de que vaya decreciendo, va en aumento. Cada vez se ve más, cada vez se escuchan más casos. Y lo más preocupante es que nosotros como iglesia estamos sentados solamente como espectadores de una realidad triste, de una sociedad decadente. Y hacen falta jóvenes que sean activos. Hacen falta jóvenes que se involucren. Y ese es el llamado que tenemos para ti hoy. Como base bíblica tenemos Nehemías capítulo 9. Y también tenemos otra base bíblica que es Mateo 4, 12 al 17. No voy a elaborar mucho sobre Nehemías porque me interesa más elaborar sobre Lucas, sobre el evangelio del reino de Dios. Y para poder comprender lo que dice Nehemías en el capítulo 9, verso 24 al verso 31, hace falta que les explique un poquito el contexto que estaba pasando en Nehemías. Y voy a pedirles a las mujeres que me corten cuando sea el momento, porque me caracterizo por tomar 2 horas. No saben lo que es. Lo que está pasando en Nehemías es que Nehemías, ¿saben quién es Nehemías? ¿O no aparece en su Biblia? Sí está. Denle una mirada en la Biblia y va a estar Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. El rey Artajerjes era un rey persa. Y para que Nehemías haya tenido el cargo de ser copero, necesitó ser de verdad calificado para poder asumir esa responsabilidad. En el tiempo de los reyes, varios atentados políticos eran a través del envenenamiento. Así es. Y entonces la responsabilidad del copero, ¿cuál creen que era? Asegurarse que el rey no fuera a ser envenenado. Era su responsabilidad. De manera que en algunos casos los coperos probaban antes de las bebidas que los reyes fueran a tomar. Y entonces llegó el hermano de Nehemías, y Nehemías le preguntó por su pueblo cómo estaba. Y el hermano de Nehemías dijo que los que estaban regresando del cautiverio estaban viviendo una situación triste. Los muros de Jerusalén habían sido derribados. Y eso, para el contexto hebreo, significa que estaban expuestos a ser otra vez dominados, a ser lastimados por los enemigos. Y entonces dice la palabra que Nehemías oró al Señor y le pidió ayuda. A Nehemías le conmovió la situación que estaba pasando en su entorno social. Y entonces habló con el rey Artajerjes. Pero antes de hablar, el rey observó a Nehemías y lo quería tanto, era de tanta estima para el rey, que le preguntó: ¿qué tienes, Nehemías? Te veo triste. Y entonces Nehemías dijo: es que mi pueblo está sufriendo. Los muros han sido derribados. Te pido pues que me dejes ir. Y el rey no solamente lo dejó ir,
Lo envió con una guardia para que tuviera mejor acceso y no corriera ningún peligro. Y aparte de que lo envió con una guardia de protección, le dio una carta pedida por Nehemías. Y a través de esa carta pidió madera para poder construir los muros. Y ya estando Nehemías ubicado, dice que salió de noche solo y empezó a caminar la ciudad como para ver, para planear cómo iban a hacer la construcción de los muros. Y teniendo un liderazgo fuerte, un liderazgo auténtico, se dan cuenta quién era Nehemías, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, estaba bien acomodado, no tenía ninguna necesidad de salir de su comodidad, pero le pudo mucho el sufrimiento de su pueblo. Y entonces, con la guianza de Dios, porque primero oró a Dios, empezó a hablar con los líderes del pueblo y empezó a motivarles y a decirles: vamos a construir los muros. Y empezaron a construir. Y hubo demasiadas adversidades, personas en contra, que de manera que los que estaban construyendo con una mano construían y con otra mano estaban con la espada porque tenían que estarse defendiendo. Cuando ya los muros fueron construidos, entonces Esdras en el capítulo 9 empieza a narrar y empieza a decirle al pueblo por qué estaban pasando las circunstancias adversas. Esdras confiesa los pecados de Israel. Eso es lo que está pasando. Entonces Nehemías renunció a todo para regresar a la ciudad de sus antepasados y reedificar sus muros. La dedicación del muro de Jerusalén, la restauración del altar y del culto, el arreglo del templo, reaviva un movimiento espiritual en el pueblo de Israel. Es decir, que lo que Dios puso en el corazón de Nehemías de la reconstrucción de los muros solamente fue algo que aconteció, fue la reconstrucción espiritual de la alianza del pueblo de Israel con Dios. Y ahora sí, entendiendo este contexto, vamos a comprender mejor la lectura de Nehemías 9, verso 24. Y dice el verso 24: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Verso 25: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y deleitaron de tu gran bondad. Está haciendo la reflexión de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y sigue diciendo en el verso 26, y empiezan los peros. Necesito que me digan al final de la lectura cuántos peros identifican. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espadas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías. Según tus misericordias, muchas veces los libraste. Verso 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere,
en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de la tierra. ¿Qué observas en esta lectura? ¿Qué observas en la lectura? Es una constante ida y venida del pueblo de Israel. Les pasaban calamidades resultado de sus malas decisiones, resultado de abandonar la voluntad de Dios. Pedían clamor a Dios, ¿y qué pasaba? Dios les ayudaba. Y cuando estaban ya cómodos, otra vez volvían a fallar. Y cuando volvían a fallar y recibían el resultado de sus decisiones, volvían a clamar a Dios, ¿y Dios qué hacía? Les volvía a perdonar. Y es una constante, es un círculo vicioso. Y no solamente se ve esto en Nehemías, se ve en todo el Antiguo Testamento. Cómo los profetas mayores, profetas menores, se pasan constantemente hablándole al pueblo para que se reconcilie con Dios. Y me parece que esa es una problemática que está pasando con nosotros. Yo no sé qué edad tengas, ni cuántos años tengas en la iglesia. Lo que me interesaría saber es qué tal está tu compromiso con la misión del reino. ¿Cómo está tu conversión hacia Cristo Jesús? ¿De verdad el Señor vive en tu vida? ¿De verdad el poder del Espíritu mueve tus decisiones? ¿Mueve tus opciones? ¿De verdad el poder del Espíritu te ha ayudado a elegir tu carrera para poderla en beneficio de los demás? Ese es el gran reto, porque podemos estar llegando a los congresos, un congreso más, nos arrepentimos, regresamos a nuestras casas, volvemos a nuestra vida normal, nos alejamos de Dios, al siguiente año otro congreso, nos arrepentimos, pero volvemos otra vez y podemos estar cayendo en este círculo vicioso en el que el pueblo de Israel estuvo. Yo estoy convencida que lo que hace falta, no solamente en ustedes jóvenes, en muchas iglesias, es una auténtica conversión a Cristo Jesús. Es que necesitamos experimentar en carne propia qué es lo que Él ha hecho con nosotros. Todas las misericordias que nos ha regalado. Necesitamos vivirlo para poder comprenderlo. Y ese es el objetivo de hoy. ¿Dónde están los jóvenes experimentados? Solo que estuvieron en mi taller, les di un donativo para que echaran porras. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Regaló. Muy bien. Es que les tuvimos que decir experimentados porque cometí el error de decirles jóvenes adultos y no les gustó, entonces tuvimos que buscar un adjetivo mejor. Entonces, a partir de hoy son jóvenes experimentados. Y ese es el objetivo entonces, muchachos. Ahora sí vamos a entrar al tema. Y luego me salí con los rojos de arriba, los que son de 11 a 19. No voy pisado. Ahí termino. Estoy jugando con esto, ¿eh? Jesús principia su ministerio. Y el tema que vamos a explorar hoy es un tema extraordinariamente importante. Es el tema sobre el reino de Dios. Yo nací en un ambiente religioso. No era cristiano, era un ambiente religioso. Pero cuando el Señor me habló y me mostró las verdades liberadoras del reino, entonces es mi pasión hablar del reino de Dios. Así como fue la pasión de Cristo Jesús. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento hay varias parábolas. La mayoría de las parábolas o todas las parábolas hacen referencia
al reino de Dios. El reino de Dios es semejante a una mujer que perdió su moneda, ¿verdad? Y deja todo para encontrar la moneda. ¿Por qué? Porque era lo más importante. El reino de Dios es semejante al sembrador. Y empiezan las parábolas del reino de Dios. Jesús empieza su ministerio hablando del reino de Dios. Dice el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Y vino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a desarrollar este solo versículo. Lo vamos a desarrollar. ¿Están listos? El tiempo se ha cumplido. Aquí la palabra tiempo aparece en dos palabras griegas. ¿Por qué griegas? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Y el Antiguo Testamento? En arameo, ¿verdad? Arameo. Bueno, ya aprendimos algo. El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento arameo. Muy bien. El tiempo se ha cumplido. Cronos es el tiempo que conocemos nosotros. Cronos viene de cronómetro y es lo que conocemos hoy. Podemos identificarlo con un reloj, podemos identificarlo con un calendario porque es tiempo. Son días, son horas, son minutos, son segundos, es tiempo. Pero cuando la palabra dice el tiempo se ha cumplido, está haciendo referencia a kairos, que no existe una traducción al castellano y es un tiempo especial, una nueva época en la vida de una persona o de una comunidad, marca una nueva en la vida de la humanidad, una nueva era en la vida de la humanidad. Con esta palabra Jesucristo indica la culminación definitiva del pasado y el inicio de una nueva era. Vamos a desarrollarlo más adelante. El tiempo se ha cumplido. La palabra cumplido es la palabra griega peplerotal, que significa llenado hasta los bordes, hasta su máxima capacidad. La frase el tiempo se ha cumplido significa que el tiempo salvífico por excelencia es el tiempo presente, que no cabe ya esperar nada del futuro, pues todo ha sido dado en este tiempo, ya. Es decir, el tiempo por excelencia es el señorío de Dios que ya está entre nosotros. No vamos a esperar el futuro. Y aquí quiero enfatizar algo. Creo que uno de los problemas que hemos tenido como iglesia es que yo recuerdo que en los cultos se hace mucha mención de que tenemos que nosotros obedecer a Dios para cuando el Señor venga, para poder estar y obtener la vida eterna. Y tenemos que nosotros sufrir aquí para poder ser partícipes en el futuro de la vida eterna, de la salvación. ¿Identifican eso? Siempre pensando en el futuro, siempre postergando decisiones para el futuro. Pero lo que dice la palabra es que el tiempo salvífico por excelencia es el tiempo presente, que no cabe ya esperar más nada del futuro, pues todo ha sido en el tiempo ya. Diseñé esto. Esto me ayudó mucho para comprender dónde estábamos situados o dónde estamos situados. Cuando habla que el reino ha llegado y que es la culminación de una era y el inicio de otra era, estamos hablando de esto. Identificas dos semicírculos, ¿verdad? Sí. Uno anaranjado y otro verde. Cuando la palabra dice el tiempo se ha cumplido, es decir,
que Cristo Jesús ha llegado a nuestra realidad. La irrupción de Cristo Jesús ha llegado a la humanidad y entonces viene una transformación única. Y esta antigua era es el fin de esta era de pecado, de muerte, y como dice la teología paulina en Romanos, que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Cuando Cristo Jesús irrumpe nuestras vidas, entonces nos da la oportunidad de una vida plena. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Y esto es importante comprenderlo. ¿Estamos acá? En el medio. ¿Por qué en el medio? Porque es el ya, pero todavía no en su plenitud. La plenitud va a ser cuando el Señor venga por segunda vez y seamos glorificados. Pero ya estamos nosotros en esta realidad presente. Y ese es un tiempo de crisis, como Pablo lo especifica. ¿Recuerdan el verso que dice: y lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago? Y lo que quiero hacer, eso no hago. Dice Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es: gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque cuando Él venga, nos va a transformar. Y entonces esta lucha, esta crisis va a terminar. La pregunta aquí es, mi hermano, si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, entonces podemos identificarnos estar en esta área. Pero si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor, entonces sigues estando en pecado, en muerte y bajo la ira de Dios. Y puedes estar en este congreso, y puedes participar de los cultos, y puedes cantar, y puedes levantar las manos, pero si no ha habido una transformación en tu vida, entonces estás lejos del Señor. Y me parece que es lo que ha estado pasando, que llegamos a la iglesia y no cuestionamos el por qué estamos en la iglesia. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué levantamos las manos? Y no llegamos a la raíz de las cosas. Hay unos científicos que hicieron un experimento. Resulta que en un cuarto cerrado metieron a 5 orangutanes. Y en ese cuarto cerrado, cuando estaban los orangutanes, a la parte de arriba habían unas bananas, unos plátanos colgando. Y arriba de los plátanos había un sistema sensorial que cuando intentaban agarrar los plátanos, se rociaba mucha agua. Y entonces, cuando metieron a los 5 orangutanes, entró el primer curioso, ¿no? Y intenta agarrar una banana. ¿Qué creen que pasó? Se mojó. Y entonces desistió. Y fue un segundo, intentó agarrar el plátano y el agua lo bañó. Y así quisieron hacerlo todos. Llegó el momento que cuando uno de ellos quería tomar el plátano, los demás se le iban encima, porque no se querían mojar. Y le empezaban a dar pamba, casi con picayelo. Y entonces lo que hicieron después es que fueron sacando de uno en uno a los orangutanes. Cuando sacaron al primero, que había experimentado en mojarse, metieron a uno que no sabía lo que iba a pasar. Y entonces cuando el novato, quiso agarrar los plátanos, los demás se le fueron encima. De manera que ya después ni lo intentó. Y así fueron
cambiando a los 5 que experimentaron el agua, los sacaron y metieron uno por uno a nuevos orangutanes que nunca experimentaron el mojarse, pero que sabían que con solo intentarlo los demás les iban a caer a golpes. Cuando ya estaban los 5 que nunca experimentaron el mojarse, fueron sacándolos, y cuando entró el primero e intentó agarrar el plátano, ¿qué creen que pasó? Pues se les fueron encima. Pregunta, el segundo grupo de los orangutanes, ¿sabían por qué no podían agarrar el plátano? No, simplemente que aprendieron a golpes que eso no se agarraba. ¿Por qué? No lo sabían. No sabían que había agua que se podía mojar y simplemente repitieron el modelo. Y me parece que es lo que pasa con nosotros, no que seamos orangutanes. Pero llegamos a la iglesia y entonces repetimos modelos. En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de cantar, en nuestra forma de creer. ¿Por qué crees esto? Oh, no sé, pero pues cuando llegué, ya así creían. Y pues para que no me den pamba, pues mejor digo que sí, que está bien. Sin cuestionar, sin analizar, sin darnos el permiso de investigar, de leer, de encontrar la causa última de nuestras convicciones. Y cuando eso pasa, la vida cristiana se va a convertir en algo monótono, algo sin sentido, algo aburrido. De manera que necesitamos entonces encontrar la razón de nuestro ser cristianos. El vivir en el reino rompe con 2 grandes categorías del tiempo en la que se dividía entonces el mundo. La tradición judía creía que el tiempo por experiencia es el pasado, el tiempo en que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto con sus grandes prodigios y señales. En la tradición griega es el tiempo futuro. Y yo creo que sin saberlo, nuestra iglesia, el común de lo que conocemos, heredamos esa tradición. El pensar que el futuro está la clave de todo. Pero para el cristiano ya tiene aquí y ahora la posibilidad de la salvación. Teniendo una vida plena, pues a través de Cristo Jesús se ha inaugurado el tiempo de gracia. Y el Espíritu Santo está en cada uno de quienes acepten vivir en este reino. Joven, esta es una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Y se tuvo que acercar el reino de Dios, que es Jesucristo mismo, porque nosotros nunca hubiésemos podido alcanzarlo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede alcanzar el reino de Dios. Y entonces el Señor Jesús se acerca a través del reino, del señorío de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? No es un lugar. No es un lugar en el que vamos a estar allá. No, es un señorío cuando el Señor se convierte en precisamente el que guía tu vida, el que determina tus decisiones, el que es la base de tus convicciones. El reino de Dios se ha acercado. El ser humano está imposibilitado para alcanzar este reino. Por esta razón, Cristo lo pone al alcance de la mano de la mano de cualquiera que quiera vivir en él. El reino de Dios no es un lugar, es una situación humana en la que Dios es verdaderamente el Señor del corazón, de la mente, de las opciones de vida y de las estructuras y de la vida misma del hombre. En el reino de Dios tenemos una nueva forma de ver y juzgar y de ser y de actuar, en que Dios es el centro estructurante y el eje en torno al cual todo lo real cobra sentido. Y en el reino de Dios los valores son claros. Dice en una parte de la Biblia: el reino de los cielos se ha acercado. El que tenga 2 túnicas, pues tiene que dar una.
Y los valores del reino son sin sentido para nuestra sociedad actual. Porque dice, si alguien te da en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dar la otra. ¿Y eso es fácil? ¿Eso es fácil? Claro que no es fácil. Por eso necesitamos el poder del Espíritu que nos guía, que nos controla. Es un poder. Hacen falta cristianos viviendo en el reino de Dios. Hacen falta jóvenes comprometidos expresando el reino de Dios. Es pregunta, ¿hace falta eso? ¿Te imaginas un México lleno de cristianos siendo honestos, diciendo la verdad, cobrando lo justo en los servicios, pacificadores, donde en lugar de sacarle más al que tiene menos le podamos dar? ¿Te imaginas una sociedad así? Yo sí me la imagino. Y sí es posible. Sí es posible con los que estamos aquí. Y no por buenos, sino porque somos llamados para ser partícipes de esta nueva realidad, de esta realidad transformadora del reino de Dios. Y México puede ser diferente si tú te comprometes a aceptar al Señor, a aceptar su desafío, a ser portador de los valores del reino. Tú puedes hacerlo. No tienes que cambiar al mundo, cambia tú primero. Pídele al Señor que transforme tu vida, que transforme tus prioridades. Y empieza en tu casa, en tu escuela, en tu lugar de trabajo. Empieza siendo honesto. Si en tu trabajo te piden que uses la tarjeta ponchadora e inmediatamente empieces a trabajar, ¿qué hace un cristiano? ¿Poncha y se va a tomar un refresco? No, ¿verdad? Porque es honesto. El reino de Dios significa reinado, es decir, que el ser humano está en pleno dominio de Dios, está bajo su reinado. Para poder entrar en este reino, el ser humano necesita vencer resistencias. Es difícil despojarnos de lo que el Señor nos da para compartirlo de los demás. ¿Es difícil? Ok, necesito un donativo entonces de 500 pesos de cada uno para poder hacer una obra social. ¿Lo pueden hacer hoy? Sí. Dicen que no es difícil. Pero entonces pensamos, no, pero con esos 500 yo puedo comprar otra playera de aquí del Congreso que las están vendiendo y puedo comprar otro celular porque ya mis selfies no salen muy bien y esos 500 me pueden ayudar a mí para ir a cenar hoy porque pues tengo hambre. Sí, no Es difícil. Es difícil. Oh, pero es que la Biblia dice que tengo que compartir de lo que yo tengo, pero es que si doy otros pares de zapatos, esos son los que combinan con la ropa azul. Y solamente voy a tener para combinar con la ropa negra. Pero hace falta que perdamos las resistencias, las ataduras, los miedos, los complejos y la soberbia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en la lectura de Nehemías? Se ensoberbeció, y ese es el problema de la humanidad, la soberbia. Cuando el hombre pretende vivir en una autonomía absoluta, donde se niega a escuchar la palabra de Dios y genera alejamiento de Él, lo cual es el origen de todo pecado. Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Dios dice que tenemos que cumplir su voluntad a través de los mandamientos. Pero entonces nosotros en soberbia decimos, no tiene por qué ser así. Yo puedo decidir qué tipo de vida sexual yo voy a tener, es mi cuerpo. Eso yo lo decido. Oh, no, yo puedo decidir si uso drogas. Yo puedo dejar de usarlas en cualquier momento. Oh, yo puedo decidir lastimar a mi hermano con las palabras que utilizo.
puedo decidirlo, nadie puede interferir en eso, y eso es soberbia. Necesitamos saber y aceptar que vivir bajo el señorío de Dios en el reino es soberbia, se acaba. Es que tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque nos duela. ¿Cuál es el resultado de vivir en el reino de Dios? Refleja victoria sobre todas las fuerzas antihumanas y antidivinas. Es la realidad espiritual que se da cuando el hombre vence sus resistencias, sus miedos, sus ataduras. El hombre se abandona a las fuerzas del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y decidimos vivir bajo el reinado de Él, tenemos el poder del Espíritu. Y ya lo veíamos en la mañana, muchachos. ¿Quién estuvo en mi taller? El poder del Espíritu. ¿Qué tan poderoso es el Espíritu que se nos ha dado? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo poder, no es otro, es el mismo poder. Es la presencia misma de Dios. Se te da a ti, a todos nosotros. Pero no lo creemos. Y nos creemos poquita cosa como para ser merecedores de tan grande poder. Es ese mismo poder el que se nos da. Por eso es que el hombre se abandona a las fuerzas del Espíritu, que te va a llevar donde tú no quieres ir, que te va a hacer que hagas lo que tú no querías hacer, dejar tu cama cómoda, irte a repartir comida a hospitales, ir a visitar a una persona que está en depresión. A lo mejor te va a hacer que dejes un poquito de celular para poder ser partícipe de la misión. Es el poder del Espíritu. Sí se puede, muchachos. Sí se puede hacer un cambio. No estamos solos en esta lucha. El Espíritu está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos que el poder del Espíritu está entre nosotros? Amén. Amén. Y también se involucra de lleno en la obra de Dios. Se deja llevar y es dócil a sus planes. Se vive en la confianza de la providencia, sabiendo que Dios garantiza la plena satisfacción de todas las necesidades humanas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Y todas las cosas te serán añadidas. Esa es una promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Invertí 30 años de mi vida en el trabajo de la iglesia. Y yo le pedí a mi Dios, Señor, yo necesito un compañero. Cuando íbamos de viaje con los jóvenes, el asiento de al lado iba vacío. Cuando iba hacia vuelos, el asiento de al lado del avión iba vacío. Y en un retiro femenil en Nueva York, las hermanas por misericordia oraron por mí. La oración tiene poder. Amén. Oraron por mí para que el Señor me mandara a mi compañero. Eso fue un sábado de la noche. El domingo, cuando andábamos por el área de Nueva York, todavía estaban las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad, la pequeña isla. Iba pasando un muchacho guapo, con un perfil bonito, una gorrita así sencillita. ¿Te puedo decir el color de los tenis que llevaba, negros? Y entonces nos tomamos una foto. Y ese es mi cubano bello, que es mi esposo desde hace 20 años. Mi cubano bello no reunía las características que la iglesia esperaba de Eva del Carmen, ni de mis padres. Porque me dijo mi papá, es que no es cristiano. Y lo peor de todo es que es cubano.
pero ahora por gracia de Dios es cristiano, muy buen cristiano. No es casualidad que el Señor haya respondido a las oraciones justo en ese retiro. Y yo recuerdo que en las oraciones decía: Señor, tú has dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Le decía: ¿y como para cuándo va a ser añadido? ¿Como para cuándo vas a contestar? 30 años. Sentí que se me iba el tren. Pero yo compruebo lo que dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te serán añadidas. No vas a carecer de nada. Vas a tener al esposo que el Señor tiene para ti, a la esposa idónea que te pueda ayudar en tu ministerio, que pueda hacerte potenciar, que pueda hacerte crecer. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Conviértase de la palabra metanoia, que significa una mentalidad diversa a la acostumbrada, un cambio tan radical en el modo de concebir y de entender la realidad, que el hombre se ve capacitado para ir siempre más allá de lo previsible, de lo establecido. Con esta mentalidad al revés y revolucionaria, es necesario ver de las cosas como Él las ve. De esta manera será más posible saber que se puede poner la otra mejilla, responder bien a lo malo que nos hagan, perdonar 7 veces, soltarle nuestra túnica al que pleitea por nuestro manto. El mundo necesita pacificadores, portadores de amor, hombres y mujeres que transformen su entorno aquí y ahora. Y crean en la buena noticia. En eso se desemboca toda la proclamación de Jesús en una invitación de la fe. La palabra griega que traducimos como creer es la palabra pistis, significa adhesión total a la persona. Y te voy a compartir algo de esto. Imagínate que vas volando de regreso a tu casa. No te vas a ir en autobús, te vas a ir en avión. Y tu avión va a pasar por el Golfo de México. No sé dónde queda ahorita, ya me lo olvidé, pero va a pasar por el Golfo de México. Y resulta que el avión tiene un problema técnico. Empieza a tener mucho humo. Y el avión cae al océano. Y la única forma de salvación es un pedazo de madera o una maleta o ponle nombre. ¿Te vas a preocupar por tu computadora? ¿Te vas a preocupar por tu iPhone 10? El 11. ¿Te vas a preocupar por tu guardarropa? No, ¿verdad? Te vas a preocupar por agarrarte de lo único que te pueda mantener a flote. Y vas a creer. Eso es la fe. Cuando te entregas completamente a Dios. Implica aferrarse con todo su ser a Cristo Jesús. Implica necesariamente dejar todo lo demás. El Evangelio, que es la buena noticia, implica una semejante acción radical en la que se juega la vida o la muerte. El hombre se ve invitado a aferrarse con todo a su ser, a lo único y al único que salva, la persona de Cristo Jesús. Dios me regaló esa experiencia. Hace 2 años, febrero 8, me diagnosticaron cáncer de seno. Triple negativo. No entendía lo que era triple negativo. Me explicaron que de los cánceres de seno que hay es el más agresivo e invasivo. Y entonces empezó mi noche oscura, donde mi fe tuvo
tuvo que crecer. Y me aferré a Cristo Jesús como mi única opción, como la única opción. Ese soy yo. Hace 2 años. Y yo pudiera tomar como pretexto, oh señores, que estoy enferma. No me han puesto en remisión, tengo que esperar 5 años. El oncólogo dijo que ya no podía hacer otra cosa por mí, solamente orar. Y cuando le volví a preguntar otras opciones, me dice, sé feliz. Entonces es una muy buena combinación, orar y ser feliz. Y en mis noches oscuras, cuando sentía que dormía literalmente con la muerte, mi única preocupación eran mis hijos. Pero se los entregué al Señor. Y le dije, si es tu voluntad que me vas a llevar, estoy lista. Pero encárgate de Alondra y de Daniel. Y me dio esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú puedes verme aquí parada, pero no sabes el dolor quizás de cuerpo que tengo. Los huesos no quedan igual. Pero por el reino de Dios, por la transformación de vidas como la tuya, vale la pena seguir en la lucha. Porque es poder de Dios, es transformación. Y el punto aquí es que cuando tú pases por momentos difíciles, cuando tú pases por momentos de desafío, sepas que vivir en el reino de Dios, el Señor te carga en sus brazos y el Señor te da la capacidad de salir adelante. Y el poder del amor echa fuera el temor. Me preguntaban, ¿tenías miedo? Sí, tuve miedo. Pero el miedo nunca me tuvo a mí. Porque el poder del amor de Dios, a través de la iglesia, a través de los hermanos que oraron, es fuerte. Yo sé que muchos de aquí estuvieron orando por mí. Y sigo en el proceso. Ahora mi hermana Sara está en cama. Los médicos dicen que no pueden hacer nada por ella. La mandaron a casa. Pero me encantó la frase de Derek. Tenemos al Dios de los imposibles. Los médicos pueden desahuciarte, pero Dios tiene la última palabra. Y déjame decirte una cosa, cuando te enfrentas a la muerte, cuando duermes con ella en las noches oscuras, cuando vives en el reino de Dios, te das cuenta que la muerte ya no tiene poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay poder que nos pueda derrotar. Amén. Todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Todas. Amén. Hasta un cáncer. Cuando perdemos el miedo a la muerte, entonces estamos más libres para vivir. Y ahora comprendo a Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ese reino te hablo. Vas a tener momentos difíciles en tu vida, hoy ya los tienes. Agárrate del Señor. Abraza al Señor. Déjate guiar por Él. Le va a dar sentido al sufrimiento. Le va a dar sentido al dolor. Le va a dar sentido a la enfermedad. Porque Dios es grande. Dios es poderoso. De ese reino te vengo a hablar, no del que me platicaron. Es el reino
sé qué te impide para acercarte al Señor. Yo no sé qué te impide aceptar a Cristo Jesús. Pero si el Señor ha tocado tu corazón y sientes que necesitas ser liberado de opresión, de vicios, de enojos, hoy es el momento. No es mañana. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros. Es aquí, es hoy, no es mañana. Nadie te garantiza un mañana. Así que hoy es el día para que aceptes al Señor. Y si tú eres un joven bautizado pero que no ha entregado de verdad en plenitud su vida, es hoy, no es mañana. Dile al Señor que te libere. El Espíritu está acá. El Espíritu está aquí, está hoy, transformando, liberando. Díselo esta tarde. Y si quieres, rinde tu voluntad al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para limpiar. Está
impide a comprometerse contigo. Pero están aquí hoy, Señor. Te están buscando hoy. Que el poder de tu Espíritu transforme sus vidas. Que el poder de tu Espíritu les impulse a hacer los cambios necesarios. Que el poder de tu Espíritu les lleve a hacer tu voluntad. Que el poder de tu Espíritu les lleve, Señor, a hacer cambios en su vida. Que el poder de tu Espíritu les haga hacer bendición donde ellos estén. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Porque tu misericordia no termina, es inagotable. Gracias. Gracias. Gracias por dejarme estar acá. Hasta donde tú lo quieres. Tú y yo. Yo en ti y tú en mí. Hasta donde lo quieres. Mientras tanto, que tu palabra sea sembrada en estos jóvenes. Mientras tanto, tu palabra sea encarnada y que libere. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios con nosotros. Dios con nosotros hoy y siempre.